Buenas tardes. Debo empezar agradeciendo la invitación del presidente Antonio Pedraza de Belén Jurado, la directora de la institución, y de quien recibí la primera llamada para hacerme o indicarme que se me iba a llamar, que fue Vittorio Valle, quien ha tenido a bien presentarme. A ver si explico la presentación de Vittorio Valle. Estábamos en el mismo colegio mayor en los años 60, con lo cual incluso hemos empezado de profesores ayudantes del mismo profesor, y seguimos siempre, aunque con líneas de trabajo y de investigación diferentes, teniendo admiración y respeto mutuo. Yo cuando me hice cargo del CUNEF, al segundo año, hace poco, una de las propuestas que recibí que más me ha molestado fue que se acercó un día a Vittorio Valle y me dijo: Álvaro, estoy cansado, voy a dejar de dar clases. Digo, qué triste que los buenos profesores son los que dicen esto, que van a dejar de dar clases. Me hubiera gustado que lo hubieran dicho otros, pero así es la vida. Es un excelente profesor, un excelente amigo, una excelente persona. Yo se lo agradezco y se lo digo aquí en su tierra, en Málaga. Siempre he tenido esa admiración y afecto que he tenido y tengo por él desde los años 60. Gracias por estar aquí y con ustedes. Voy a intentar, se me pide que haga unas reflexiones sobre la empresa que necesitamos. Una mirada a la empresa que necesitamos. Mi cometido es muy simple. Primero, intentar manifestarles que el desarrollo de un país depende de las empresas y de los empresarios, en concreto de las capacidades empresariales que existen en el país. Por ello, si me preguntan qué necesitamos, simples reflexiones. Primero, contar con capacidades empresariales, con empresarios que pasen de explotar lo conocido a explorar nuevos negocios. Segundo, que en la sociedad se facilite la revisión continua de los límites de la empresa. Hoy día las empresas tienen que cuestionarse qué hacen dentro de la empresa y qué externalizan. Esta es la necesidad que tiene la empresa hoy día en el mundo que está viviendo. En tercer lugar, hay que aceptar un hecho. La dimensión, el tamaño es relevante. No tiene sentido, luego lo explicaré, apoyar a las pymes por ser pymes, como luego veremos. Los recursos hay que movilizarlos, por lo tanto, la reflexión en este caso es tamaño y movilidad de recursos. Las empresas más eficientes deben ganar cuota de mercado. Si una sociedad mantiene a las ineficientes, que sepamos que estamos empobreciéndonos. La tercera reflexión es: hay que aprovechar la senda de internacionalización de las multinacionales españolas. Las pequeñas y medianas empresas deben internacionalizarse y lo están haciendo. Y finalmente, hay que reencontrar en el mundo de la empresa el valor económico de la confianza y de la ética como un elemento constituyente de futuro. Voy a hacer la primera reflexión. Desarrollamos o debemos desarrollar capacidades empresariales. Es el paso de lo administrativo a lo empresarial, del explotar negocios a explorar negocios. Nada está escrito. El gran francés Montaigne decía: quien sigue a otro no sigue nada, no encuentra nada, ni siquiera busca nada. Lo relevante no es explotar negocios actuales, sino explorar y desarrollar nuevas oportunidades. Lo empresarial se identifica con el descubrimiento, con la exploración. Y no hay que aceptar, diríamos, que esto está unido a los cambios tecnológicos radicales. No. Veamos un ejemplo. Mercadona, ¿qué inventa? Zara, ¿qué inventa? Mango, ¿qué inventan? Mi grupo portugués, Barbosa Almeida, ¿qué inventan? Apple, ¿qué inventan? Y han hecho rupturas de negocios. Ryanair, que la tenemos ahí, ha hecho una ruptura de negocios.
Luego, el futuro de la empresa está del paso de lo administrativo a lo empresarial. Y el comportamiento empresarial tiene que darse tanto los empresarios individuales como los empresarios corporativos, como dentro de la empresa. ¿Eso qué hace para mí? Una cosa muy importante. Los instalados en un negocio, en un sector, no tienen garantizado el futuro. Es más, yo le diría, empresas instaladas con éxito tienen en sí el germen de su propia autodestrucción. Si analizamos, yo siempre a los alumnos les pongo, díganme por favor los fabricantes de televisiones en los últimos 100 años. Y se darán cuenta que americanos, europeos, luego fue Sony no vio la pantalla plana, desaparece. Es decir, es una cuestión de continuo desaparecer de los líderes. Y eso es la gran riqueza del mundo de la empresa. La otra cuestión muy importante para mí. Por lo tanto, por favor, los instalados no tienen garantizado el futuro. Por favor, en la empresa muchas veces, en la gerencia hay una especie de socialismo corporativo. Seguimos colocando las inversiones en negocios sin futuro. Y dudamos en invertir en nuevos negocios, porque no los conocemos. O nos da miedo. La siguiente cuestión aquí en el desarrollo de capacidades empresariales es la siguiente. I+D, innovación. ¿Qué tópico tenemos? ¿De qué depende la I+D, la innovación en la empresa? La respuesta rápida es más subvenciones públicas. Mi reflexión en contraste se dice, mire usted, no vamos a ver. Lo que motiva la innovación en la empresa es los mercados competitivos. Cuando hay mercados competitivos, o usted innova o desaparece. Luego, lo primero que hay que hacer en un país es abrir los mercados. Y en España nunca es momento para abrir todos los mercados de la energía, los utilities, a la competencia. La competencia fuerte la innovación. Y la otra cosa muy importante, ¿quién es el agente central del proceso de I+D? ¿Las empresas o las instituciones, diríamos, públicas, universidades, centros de investigación? En España, las empresas apenas son los agentes del 50%, en el mundo de la OCDE el 70%. Quien sea el gestor principal del proceso de I+D es la clave para la innovación. Luego, esa reflexión la quiero manifestar a ustedes. Y finalmente quisiera deciros una cosa. En el proceso de crear el espíritu empresarial, no solo es un hecho el que los instalados no tienen futuro, que tienen que tensar el mercado, el que la innovación es la clave, diríamos, pero la innovación exige mercados competitivos que fuercen. La otra cuestión muy importante es cuando en un espacio geográfico, en un país, los incentivos se unen a los buscadores de rentas, a los mercados politizados, cuando el peso de las administraciones públicas es muy relevante y los empresarios ven en las relaciones con las administraciones públicas la primer origen de fuentes de rentas, hay que pensar que los más capaces se dedican a eso, a buscar rentas, no a crear empresas. Digo, empresas de futuro, sino a buscadores de rentas. Luego, el paso de lo administrativo a lo empresarial tiene estas limitaciones que les he explicado, muy simples. Los mercados politizados y buscadores de rentas cercenan. El poder de los directivos instalados, si se ven seguros, cercena. La innovación, no vinculada a la subvención, sino a la presión de los mercados, es el futuro. Y muchas veces las limitaciones institucionales de las administraciones públicas también cercenan. Yo con humor siempre digo, Kafka en España sería un escritor costumbrista. Por lo tanto, eso es la realidad. La segunda realidad para mí importante. Hay que aceptar la lógica de cuestionarse todo el día los límites de la empresa. Hoy día los empresarios, por lo tanto, tienen que romper. El modelo clásico de producción era muy simple. Como saben, era estandarización, jerarquía, economías de escala. Hoy día, mire usted, no. Flexibilidad, rapidez de respuesta, economías de alcance, competencias básicas. Hoy en el mundo de la empresa, por la mañana tenemos que pensar y preguntarnos ¿qué actividades nucleares básicas hacemos dentro y qué externalizamos? Esa es la primera pregunta. Por lo tanto, si la sociedad y el mundo de la empresa cercenan la ruptura diaria, estamos cercenando la empresa. Luego, la primera cuestión es, por favor, los empresarios con éxito de repente cambian las reglas del juego competitivo simplemente. Yo no sé si tendrá futuro o no, pero hay una cuestión muy importante. Una gran distribución en España, ¿lo ves? De repente lo que ha hecho es romper las relaciones con los proveedores, Mercadona. Muchas son las rupturas de las empresas. Luego, hoy día, en el mundo de la empresa tienes que buscar redes, tienes que buscar interproveedores, tienes que centrarte solo en tu núcleo duro y cuestionarte el núcleo duro cada poco.
Luego, hoy día en el mundo de la empresa las formas híbridas de llevar a cabo las transacciones son claves. Esto exige que la sociedad y que el mundo en el que vive la empresa se acepte este sistema. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el problema más importante que tenemos para mirar al futuro? Que los defensores del viejo patrón de la empresa, de esa forma de hacer las cosas, bloquean los cambios. No critico, un ejemplo. Iberia, ¿me entienden? Bloquea la reacción de los pilotos ante el cambio posible con el low cost. ¿Sí? ¿Qué están? Cercenando el futuro de esa empresa. Luego, hay una especie de los viejos luditas, aquellos que se ponen a todo el cambio, ¿me entienden? Porque pierden el poder que tenían y pierden las rentas que tenían. Y estos son los que están muchas veces limitando ese dinamismo que la empresa de hoy necesita. Y es una necesidad, por lo tanto, de que la sociedad presione para aceptar ese cambio. La segunda cuestión es, en esta empresa en continuo cambio, es la cultura de la formación y de la cultura de la integración. Aquí tenemos hoy en el acto. Es la clave. Miren, para el viejo Joseph Conrad, el gran escritor inglés, los barcos son eso, los hombres que van en ellos. Las empresas son eso, los hombres que están en ella. Y de repente uno se sorprende cuando en el tema de la formación, cuando uno es mayor, se da cuenta que ahora la formación profesional ideal, ¿cuál es? La dual alemana. Y yo que soy viejo digo, esto eran las escuelas viejas de aprendices y de maestrías que había en mi pueblo, que por razones sociosindicales se las hemos cargado. ¿Comprende? Y ahora estamos redescubriendo eso, porque como es dual y es alemán, pues ça va, ¿me entienden? Es futuro. Segundo, el tema de la integración en la empresa y de la formación. Vamos a ver, en la universidad tiene un problema muy serio. Yo digo, aquí hago una crítica, ¿no? Para nosotros. La universidad pensamos, en la universidad, si quieren, no en nuestros centros, pensamos de dos formas. Todos los desarrollos que estamos haciendo ahora, de grados y maestrías, quien los motiva somos los profesores. Y usted me dice, ¿estamos preocupados por la demanda? A nuestra edad, no, ¿me entienden? No. Estamos preocupados por nuestras estructuras de poder. Y muchas veces uno ve, pero ¿cómo se está desarrollando maestrías sin demandas? ¿Qué está pasando en la universidad? ¿Me entienden? Que no estamos respondiendo sino a nuestros propios intereses. Como siempre, falta competencia y mercado. Uno se ve, por ejemplo, y yo lo digo con orgullo, que España es internacionalmente, tiene un enorme prestigio en las escuelas de negocios y en las escuelas, en los business school, aquí es un ejemplo, están en los rankings de las primeras, diríamos, escuelas del mundo, y no tenemos universidades en las primeras escuelas del mundo. Perdón, los rankings del mundo, los primeros. Y en las escuelas de negocios, entre las 20 primeras, tenemos 2 o 3 españolas. Y un conjunto de escuelas con mucho éxito. Luego, nos pasa que no estamos respondiendo a la necesidad. Por lo tanto, no somos conscientes muchas veces que la formación en la empresa, solo el 15% está relacionada físicamente con el producto. El resto es intangibles, conocimientos. Y que en el futuro para nosotros la productividad depende más de la formación del personal que de las inversiones físicas. Depende más de los sistemas organizativos, ¿me entienden?, que de la industria del sector en que está. Yo estoy en un sector, y se lo digo, por ejemplo, en el Grupo Barbosa Almeida de vidrio, que competimos con un duopolio. Saint-Gobain, la francesa, y Owen Illinois, la americana. La tecnología es dada. No hay marca. Pues commodities, vidrio. La explicación de las diferencias de rentabilidad brutales que existen dentro del sector son simplemente formación e integración de las personas. Esto es, porque todos utilizamos la misma tecnología, los mismos inputs y no hay marca. Luego, esa es la clave. Por favor, aceptemos que se rediseñen los límites de la empresa, aceptemos de una vez que la clave muchas veces para las diferencias de rentabilidad entre las empresas es la formación de los hombres y la integración de los hombres. La tercera reflexión que hago es una reflexión siempre polémica. La dimensión es relevante. Por lo tanto, hay que apoyar la dimensión y la movilidad. Esto se vende mal. A ver si les lo explico. Miren, el valor añadido bruto por trabajador de las empresas de más de 250 trabajadores en España es un 65%
3% superior al de menos de 50 trabajadores. Unos datos muy simples para tener en cuenta. Las pequeñas y medianas empresas es el 78% del empleo en España, el 60% en Alemania y el 42% en Estados Unidos. Si tuviéramos la estructura de dimensión de la empresa alemana, la distribución, seríamos igual de competitivos que Alemania. Luego, si la dimensión es relevante, hay que apoyar a la empresa para que crezca, no para que siga siendo pequeña. Si cuando tenemos el hecho fiscal, el hecho laboral condicionado por el tamaño, estamos cercenando el crecimiento de la empresa. Y uno cuando ve con las familias lo sigo de cerca, ¿no? Soy incapaz de convencer a mi primo de que supero los 50 trabajadores. ¿Lo entienden o no? Porque ya, para eso es una clave. Crea otra empresa. Digo, pues bueno, vamos por un mal camino. Dice, ¿por qué? Pues que el marco legal e institucional le está condicionando. Luego, el problema del tamaño es relevante. Segunda cuestión muy importante, que la sociedad tiene que aceptar. Las empresas más eficientes tienen que ganar cuota de mercado. Esto decirlo es muy duro, ¿no? No es porque yo sea consejero del Grupo SONAE y tenemos aquí Plaza Mayor, etcétera, sino, o sea, los grandes centros comerciales, muchas veces las empresas que se dedican a cualquier negocio, si son muy eficientes y productivas, tienen que ganar cuota de mercado. Y el problema es muy dramático. ¿Qué pasa con las empresas ineficientes? Piden simplemente que se les mantengan con apoyos públicos bajo supuestos hechos de empresas bandera, símbolo local, lo que sea. Pero que sepamos que entonces estamos cercenando la mejora de la productividad del país y de la competitividad del país. Es un tema que tenemos, la movilidad de los recursos, para que cuando las empresas no sean eficientes, pues se puedan utilizar esos recursos en otro lugar. Esto es la cuestión para mí más importante. Pero ¿qué pasa? Que en España es difícil que aceptemos este hecho de la lógica económica, del tamaño y de la lógica económica de la movilidad de los recursos. Algo se está haciendo ahora con las leyes concursales, pero todavía hay mucho que hacer. La cuarta reflexión, de la exportación a multinacionales. La multilocalización. No somos conscientes ni valoramos suficientemente lo que ha pasado en España en las últimas décadas. Desde el exterior se nos tiene que decir, y se nos dice con admiración. Miren, a ver si unas cifras muy simples. En el año 1990, la inversión exterior, directa exterior de las empresas españolas era el 3% del PIB. En ese mismo periodo, los de la OECD, la inversión de las empresas era una media del 12% del PIB, fuera. En este momento, la inversión de la empresa española en el exterior, el peso se acerca al 50% del PIB. Europa y la media de la OCDE en el 41%. Luego, el hecho de la empresa española, de la multinacionalización que ha llevado a cabo, con ese brutal paso de la inversión directa en el exterior, es algo muy positivo. ¿Qué significa? Que si lo han hecho las grandes empresas, tienen que ser de arrastre de las pequeñas y medianas empresas. Y no le damos importancia. Y uno cuando lo ve le parece normal, ¿no? Comentaba. Uno cuando ve, por ejemplo, que en el grupo ACS que estoy, que es más conocido por el tema del Madrid, pero es otra historia, en este momento la construcción para el grupo ACS en el mercado nacional no llega al 8%, ¿comprenden o no? O sea, el cambio que ha habido de estar todo vinculado a este mercado nacional a tener ahora prácticamente casi todo fuera en construcción, porque saben también que es tema industrial y de servicios, significa que algo ha pasado en estos últimos años. Y por eso tienes un arranque, o sea, arrastras una cantidad de empresas vinculadas contigo porque te siguen a los mercados internacionales. Esto es lo relevante. Luego, la internacionalización de la empresa española se vincula a que es tecnológicamente competitiva, que es eficiente y que cuando hay mercados y hay apertura de los mercados demuestra este hecho en los mercados internacionales.
Hay sectores donde la presencia extranjera de España en los mercados internacionales es una referencia. Si usted coge los rankings de construcción de servicios industriales en el mundo y se dan cuenta siempre que encontrarán entre las 10 primeras 2, 3, 4 empresas españolas. Igual corresponde qué ha pasado con la banca española, qué ha pasado con el sector turismo, etc. Luego, las pymes tienen que internacionalizarse. Y el hecho de que la diferencia, diríamos, la balanza comercial española, aunque este mes no haya sido lo que esperábamos, sea y está acercándose a ser positiva y demás, refleja que está cambiando la estructura de la empresa española. Y para tener futuro tienes que ser internacional, estar con un hecho, multilocalización. Si tus competidores internacionales están en diferentes espacios geográficos, tú tienes que actuar en todos esos espacios geográficos. Luego, pasar de la localización nacional a la multilocalización. ¿Qué tengo que hacer también? Que, por favor, la reacción ante un offshoring de una empresa española es muy negativa. La cuestión para mí no es que las empresas españolas vayan fuera, se instalen fuera, sino tenemos que hacer de lo offshoring, y que vengan de fuera aquí. Eso significa que tienes una economía, diríamos, dinámica y competitiva. Luego, el reto es ser multinacionales, multilocalización. Y finalmente, el reto del buen gobierno. Vamos a ver, los códigos de buen gobierno, la ética. Para mí las cosas son sencillas, pero en España las complicamos. Primero, el buen gobierno simplemente demanda para mí más información, más transparencia, más mercado. Pocas leyes que se apliquen. El modelo del buen gobierno es que nadie en la empresa se aproveche de las rentas de los demás. Por lo tanto, el problema del buen gobierno simplemente es limitar las conductas oportunistas en la empresa. Esa es la clave del buen gobierno. Y generar confianza en el sistema y legitimidad de la empresa. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Somos muy propensos a las leyes, a generar códigos, incluso a legislar cómo debe gestionarse la empresa. Y la respuesta de las empresas y de la sociedad española es muy simple. Murallas de papel y cumplimiento formal de todos los códigos, presentes y futuros. Luego, con humor digo, y por favor perdónenme, ¿no? Yo creo que al final toda esta línea de buen gobierno es una línea de negocio muy fructífera para consultoras, auditoras y despachos de abogados. Entonces, porque incluso cuando ve uno los informes a cumplimentar del buen gobierno, los lee, sonríe, y yo que soy viejo, a lo mejor digo, qué bien escribe tal grupo o tal consultora. ¿Qué nos pasa? Que olvidamos de algo muy elemental sobre el gobierno de la empresa. Las empresas deben ser juzgadas en el mercado, con transparencia e información, no por el cumplimiento formal de supuestas recomendaciones, que algunas no tienen ninguna base científica. Que si el número de consejeros, que si la estructura del consejo, que si las reuniones, mire usted, por favor, eso no hay ninguna base científica que diga 15 y 10 o 16, por favor, ¿no? Y el número de reuniones tampoco, por favor. No tienen base científica. Será, diríamos, el mundo anglosajón, pero que nada tiene que ver con la estructura de la propiedad de la empresa española. ¿Qué me preocupa del buen gobierno de la empresa? Para mí, la presión de la propiedad es clave. Ya lo sé, porque soy así. Mi abuelo, que era de pueblo, siempre decía, el ojo del amo engorda al caballo y no hay peor cosa que una casa sin amo. Eran sus principios. Para mí, ¿qué significa esto? Que me preocupa cuando en una sociedad desaparece una parte de un sistema, de un sector, y ni reguladores, ni supervisores, ni consejos, ni dirección, nadie es responsable. Siempre es el entorno. El entorno, todo se explica por el entorno. Cojo confianza cuando veo, por ejemplo, en un sector bancario americano, que de repente Estados Unidos decide que un banco tiene que pagar una multa de 7.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares por conductas inapropiadas en la venta de un producto. O sea, vuelve uno a tener confianza en el sistema. Por ello, en el fondo es, por favor, información y transparencia, y cuando hay conductas no correctas,
la penalización correspondiente y nada más. Muy sencillo. Y siempre permitir la presión de la propiedad sobre las empresas. Nadie debe sentirse seguro en una empresa, ningún miembro. La tensión es la clave. Por lo tanto, mercados competitivos, presión para que nadie se apropie de rentas ni se siente seguro de los demás. Y al final la confianza, la ética y el sentido de responsabilidad se convierten en uno de los activos más importantes de las empresas. Eso es un poquito la relevante, que para aquellos que tienen comportamientos no apropiados deben ser conscientes de que la amenaza de las consecuencias es creíble y que por lo tanto no va a posponerse en el tiempo de sus conductas y que la sociedad, diríamos, reacciona con rapidez a través de las instituciones. En resumen, el futuro de las empresas para mí, capacidades empresariales, capacidades para explorar negocios, no explotar negocios solo. Evitar todas las limitaciones al desarrollo de las capacidades empresariales en una sociedad. Y parte de esas limitaciones las generamos en la sociedad. Segundo, hacer posible que la empresa pueda redefinirse continuamente y hacer posible que seamos conscientes de que todo el tema de la formación y la integración en una empresa es la clave de su rentabilidad comparativa con los demás. Y que, por lo tanto, no pensemos que necesitamos una tecnología de cambio, un cambio radical, no pensemos que necesitamos una inversión en activos fijos, pensemos que muchas de las empresas con éxito son simplemente porque tienen personas mejor formadas, personas más integradas y personas con incentivos para tomar riesgos. Han convertido la empresa en suma de pequeñas empresas y esto es lo que les da éxito. Finalmente, la multilocalización, la internacionalización, no es algo que se deba hacer, diríamos, como una oportunidad complementaria, no. La defensa de la empresa en este país se hace fuera. Es más, aunque tú seas una empresa que tiene su mercado local, debes de ser competitiva globalmente, porque si no, otros vendrán de fuera a venderte tu mercado. Luego, o tienes competencias globales, y para ser competencia global tienes que hacer lo que otros hacen, y si otros están multilocalizados tienes que hacerlo tú. Con eso sobrevivirás. Y finalmente lo que les quería decir, el tema de la ética y del buen gobierno no es cumplimiento formal de códigos de buen gobierno, es algo más serio. Y que por lo tanto tampoco podamos muchas veces pedir en la empresa española el quedarnos en esos cumplimientos y esas nuevas leyes, y cada vez que se establecen las leyes ya parece que hemos terminado ya, y ya tenemos ahora nuevos cambios, nuevas murallas de papel, que llamo yo siempre, más murallas de papel. Mire usted, cuando veo unas veces que algunas de las grandes empresas modelo de buen gobierno han desaparecido, yo pienso es que se olvidaron de lo importante. El mercado te juzga. Y si tú no eres rentable, no eres eficiente, mire usted, no me haga murallas de papel. No hay buen gobierno en esa empresa, ¿comprenden? Y aparte de eso, pienso que tienes que respetar el marco legal porque esto es algo que nadie cuestiona. Y que lo importante es que la sociedad reaccione para los que incumplan el marco legal. Y quizás el modelo anglosajón nos da una lección para eso. Oye, es la primera vez hace muchos años que hablo en un espacio abierto. No me dediqué nunca a la política, por lo tanto, me resulta muy extraño. Ha sido un placer estar con vosotros. Yo quiero felicitaros a vosotros. Os tengo una sana envidia. Me hubiera gustado estar ahí. Gracias.